sobre el campo de investigación en el que trabajo te cuento que soy socióloga y después me doctoré en economía. Y mi objeto de estudio ha sido lo que ha marcado más la investigación que yo vengo realizando. Siempre ha sido, en términos generales, el patrimonio cultural y poco a poco he ido derivando a lo que sería el patrimonio alimentario. Entonces, en un primer momento, pues analizaba con una perspectiva socioeconómica, por ejemplo, lugares patrimonio de la humanidad, por ejemplo, la cueva de Altamira, ante el debate de la reapertura o cierre, intentando siempre entender qué es lo que opinaba la gente, por ejemplo, o cuáles eran los potenciales impactos económicos que podía tener una decisión política u otra, o científica, sobre la gestión de ese patrimonio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora he ido derivando a otro tipo de patrimonio que es más inmaterial, como es el alimentario, porque creo que es algo que se está perdiendo ante la globalización, ante la entrada, pues eso, de un montón de productos en el mercado, y muchas veces pues se va perdiendo por otros productos, otras tradiciones, otras modernidades, y entonces pues se trata como de entender qué es importante para nosotros en nuestro contexto, por qué eran importantes esos alimentos, por qué lo pueden ser hoy en día en cada contexto. Entonces, así en términos muy generales, esto vendría a ser mi campo de investigación. Actualmente tengo 3 proyectos de investigación en vigor. Uno del Plan Nacional, que trata sobre el tema del vino natural y el desafío, digamos, de su certificación. Por explicar un poco, ¿no? Decíamos antes que trabajaba en temas de patrimonio alimentario, pues la base de los países mediterráneos y del sur de Europa ha sido siempre tanto la producción como el consumo vitícola, ¿no? Somos un país, España de hecho es el país que mayor superficie de viñedo tiene a nivel mundial, pero en cambio es un país que está perdiendo toda la cultura y la tradición de consumir vino, por ejemplo, frente a la cerveza, destilados, etcétera. Y hay un grupo de consumidores y de productores que siguen demandando lo que era el vino tradicional o natural, digamos sin aditivos. ¿Esto qué supone? Pues que antes de la entrada de la enología moderna, en la que ahora se añaden un montón de conservantes al vino, de ingredientes, pues se pervierte un poco qué es lo que sería un vino natural o sin aditivos. Y además el vino es el único alimento declarado en nuestro país que no tiene un listado de ingredientes, entonces hace que haya una asimetría de información en el mercado. El productor sabe lo que hace, pero el consumidor no puede o no tiene forma de saberlo, ¿no? Entonces nos dedicamos a trabajar cómo sería un certificado para este tipo de vino, ¿no? Que pudiese pues conectar a estos ámbitos, tanto el de producto, el ámbito productivo como el de consumo. ¿Cómo sería una certificación? Y esto es importante no solo en España, sino también a nivel europeo, que están teniendo también el mismo problema en otros países, como Italia, Portugal, Francia está dando algunos pasos, pero bueno, hay un debate en la Unión Europea que deberíamos resolver. Entonces, este proyecto iría por ahí. Después tengo otro en marcha del gobierno canario, que sería Sidracan, que sería para tipificar lo que sería la sidra canaria. Es un gran desconocido también para el consumidor, pues que existe una sidra canaria, tanto para el consumidor local como de fuera. Entonces nos parece que forma parte del patrimonio alimentario de esta isla, porque hay un montón de gente que está elaborando en las islas, pero que en cambio pues ni se conocen entre ellos, ni saben, ¿no? Como pues unos de los otros, ni el consumidor puede llegar a veces ni sabe que existe. Entonces este proyecto lo que trata es de ver si hay algún tipo de eje común o conductor en la sidra, que es lo que la hace diferente a lo mejor a la sidra asturiana, a la sidra vasca, a la sidra gallega, y efectivamente estamos teniendo resultados que caracterizan un perfil muy específico de esta sidra, lo cual abre la puerta, por ejemplo, a quizás crear una marca, una indicación geográfica protegida o una denominación de origen, y esto es lo que estamos trabajando con el ámbito productivo, a ver si les interesa. A los consumidores desde luego sí, que hemos hecho una encuesta a nivel de consumo, y en esto se basa este proyecto, ¿no? En tratar de hacer un poquito de ciencia aplicada en el territorio. Finalmente tenemos otro para la declaración del vino de TEA como bien de interés cultural, porque también llevamos varios proyectos observando que el vino de TEA es único en el mundo, aunque aquí la gente que lo realiza
lo ve como a veces algo cutre, antiguo, que ya no está de moda. Cuando hemos hecho análisis sobre este tipo de vino, observamos que a nivel químico y sensorial no tienen nada que ver con ningún vino del mundo y que además se hacen barricas de pino que tienen más de 250 años de antigüedad, con lo cual también hace estas barricas pues algo único a nivel patrimonial, con lo cual estamos trabajando con la denominación de origen de vinos de La Palma y el Cabildo de cara a su declaración como patrimonio. El día a día de la investigación que vengo realizando, la verdad que es muy variada, porque depende bastante del contexto pero lo que sí hay un eje transversal y es el objeto de estudio, como te decía antes. Entonces, mi día a día básicamente consiste en trabajar con personas. Las técnicas que empleamos son pues, entrevistas semiestructuradas, sobre todo, tema de encuestas y después pues, análisis tanto de los discursos de la gente como de los datos que salgan de la realización de las encuestas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues sobre todo preguntar a todas las personas que forman parte de la cadena de valor, digamos, o del sector con el que trabajemos. A veces eso, trabajamos con gente tanto del sector agrícola, pero también a lo mejor con gente que trabaje en el ámbito productivo, también en el ámbito de la restauración, distribución, sumillería, consumo, etcétera, dependiendo del objeto de la investigación. Y trabajamos siempre con muchos equipos y de otras disciplinas, para no tener siempre pues, una perspectiva sesgada de un investigador o de una disciplina, ¿no? Trabajamos siempre de forma transdisciplinar. ¿Por qué? Porque trabajamos con gente de ciencias sociales, pero también con otras áreas, sobre todo desde que estamos aquí en el Instituto de Productos Naturales y que hay gente pues, de muchas disciplinas. Tratamos de aprovechar también pues, esos recursos humanos, ¿no? Sí que ya no son tanto en el día a día, sino que son más de índole estructural, los obstáculos que te puedes encontrar durante la carrera investigadora. Y podría definirlos en dos grupos. En primer lugar, en una etapa quizás más incipiente de la carrera postdoctoral, digamos, cuando alguien lee una tesis doctoral, que luego se tiene que enfrentar a un camino pues, de escribir muchísimos proyectos y presentarse a muchas convocatorias. ¿Y eso qué implica? Pues que estás trabajando a lo mejor en un proyecto, pero a la vez tienes ya que visionarte en otro, ¿no? Que a lo mejor aún no ha empezado, y eso conlleva también un poco de digamos, esquizofrenia mental, no solo a nivel científico, sino a nivel vital, porque al final tienes que pensar, bueno, hoy estoy trabajando en Canarias, pero igual dentro de 6 meses me tengo que ir a Alemania, o igual no me sale el proyecto de Alemania y me sale el que pedí para América Latina, ¿no? Y quizás ahora, en la fase en la que estoy como investigadora Ramón y Cajal, que ya es una fase de estabilización, se supone que después la investigación o lo que vienes haciendo se consolida, es cuando decides, bueno, por lo menos en mi caso, a lo mejor, pues crear una familia, pero también entras con problemas en los cuales tus padres ya se empiezan a poner enfermos. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con la conciliación suponen un obstáculo importante a la carrera científica. Te das cuenta que, por lo menos en España, no hay conciliación. Recientemente hemos constituido un grupo de ciencias sociales, patrimonio y alimentación dentro de este instituto, y bueno, es el primer grupo pues, que encaja dentro de lo que sería el ámbito temático, el área de sociedad, que creemos que siempre es fundamental, porque esto es lo que conecta realmente pues, a lo mejor con los problemas aplicados que pueda tener la gente, ¿no? Y para nosotros el reto es que este grupo realmente sea transdisciplinar con otros grupos que haya dentro del instituto, dentro de lo que sería vida y materia, ¿no? Pues poder conectar con gente que trabaja aquí en vulcanología, en ecología, en química, bueno, en cualquier otra área. Pero también el reto es crecer nosotros como grupo, es decir, ser capaces de atraer talento dentro de nuestro grupo que quiera venir a investigar con nosotros y sobre estas temáticas.
trabajar con y para las personas. Es decir, yo creo en un modelo de ciencia siempre que sea aplicada y para la sociedad. Nosotros trabajamos en una institución pública, con fondos públicos, con lo cual nos debemos a resolver problemas pragmáticos de la gente. Entonces, siempre las preguntas de investigación que planteamos queremos que sea eso, qué le pasa a una persona o a muchas personas dentro de un territorio y cómo desde la ciencia podemos abordarla. Eso es lo que más me gusta, siempre trabajar en contacto con la gente, pero también lo que más me motiva es siempre aprender y ampliar conocimiento y dar respuestas a cosas que muchas veces nos parecen obvias y damos por sentado desde una perspectiva bastante quizás etnocéntrica y poco relativista. Entonces eso es lo que más disfruto, siempre salir de mi propio contexto y estar aprendiendo con las personas y aportarlo también a la ciencia.